Shalom, amados hermanos, y bienvenidos a Yeshivat Shuvu Español. Que el Eterno les guarde y les bendiga. Gracias por estar con nosotros en esta preciosa noche. Gracias por permitirnos llegar a sus hogares o en cualquier parte de la tierra que se encuentre. Sean todos bienvenidos a este programa todos los lunes de la Mesa Redonda. Y hoy tenemos un tema bastante candente: la maldición de la ley. Un tema que ha sido muy mal interpretado por casi 2000 años, pero bueno, el Eterno está llevando en ascensión, en revelación en cada generación su palabra, y mediante el Espíritu de Santidad pues oramos a que podamos hacer una presentación eficaz y que pueda comprender qué significa todo esto. Hoy estamos trabajando con el Moré Dudu Rubio desde nuestra base de Kehila Jovel en Bogotá, Colombia. Dudu Rubio lleva muchos años trabajando con el pastor Raúl Rubio, obviamente, esa es su mano derecha, y tienen mucho trabajo allá. Están transmitiendo y llegando a diferentes partes de la tierra, están continuamente activos en la semana, muchos programas. El último programa que vimos en el Shabbat pasado fue el evento de los Yeladim, de los niños, que estuvo muy lindo. Así es que le quiero dar la bienvenida a todos ustedes en este momento. Por favor, haga su watch party ahora mismo. Comparta este evento, porque este tema de las obras de la ley, la maldición de la ley y todas estas cosas, pues es algo que debe ser claro. Debemos darnos cuenta si es que el Eterno comete errores, pareciera como que nos enseñaron eso, o es que el Eterno tiene una instrucción perfecta para la creación. Y hoy pues vamos a hablar de ese tema. Quiero darle la bienvenida a mi hermano maestro Moré Dudu Rubio. Gracias, Dudu, por estar con nosotros. Seas bienvenido. Shalom, shalom. ¿Cómo estás, Dudu? Shalom a todos, muy buenas noches desde esta parte, desde donde nos encontramos a esta hora haciendo este programa, este especial en vivo, en directo, desde Bogotá, Colombia, donde estamos transmitiendo, en este caso, donde estoy yo, y con la alegría de saludar a todos los que se conectan a esta hora, ya sea a través de YouTube, en el canal de Ahabadami Español, o de la página de Facebook. Así que una cordial bienvenida a la mesa redonda, aunque en este caso la mesa es cuadrada, pero vamos a charlar un poco a propósito del tema. Sí, le hemos querido dar este título a esta temática de todos los lunes, en donde hemos tenido diferentes compañeros, amigos de ministerio que estamos queriendo hacer unos espacios de charla, de buen debate, en donde, ¿por qué viene el concepto de la mesa redonda? Porque era un lugar en donde se podían sentar todos, verse la cara y poder hablar, poder discutir sobre algún tema, y es la invitación a que hoy lo hagamos a través de los medios virtuales que tenemos. Así que pues bienvenidos a todos los que se conectan, y vamos hoy a estar hablando de este tema interesante de la maldición de la ley, de entender un poco a Pablo. Continuamos un poco el hilo en el que nos dejaron nuestros queridos hermanos el anterior lunes, muy bien llevado, y hoy continuaremos con el famosísimo Pablo y sus términos mal interpretados dentro de la historia del cristianismo. Excelente. Muchísimas gracias, Dudu. Quiero entrar un poquito en lo que es un par de versículos en el capítulo 1 y vamos a entrar a ver quiénes eran estas personas, quiénes eran los Gálatas, de dónde vienen, cuál es su origen étnico y, y traer claridad finalmente a este tema tan interesante. En el capítulo 1 vemos algo muy interesante y voy a parafrasear en algunas cosas para ir avanzando. Aquí primeramente Pablo dice: apóstol, no de hombres ni por hombres, sino para Yeshua HaMashiach, por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Saluda a los hermanos en Galacia. En el versículo 3, gracia y paz sean a vosotros. Más adelante empieza a hablar en el capítulo 6, que dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia del Mesías para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio del Mesías. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente, el que os hemos anunciado sea anatema. Entonces aquí empieza a hablar y a llamarle atención a los Gálatas, el apóstol Pablo, por la cuestión de que se han venido infiltrando unas personas a hablar otro tipo de evangelio. Realmente no hay otro evangelio, es uno solo. Pero aquí la situación es que estamos teniendo, es que vienen unas personas a enseñar de que hay que circuncidarse para poder tener salvación.
Hay que tener las obras de la Torá para poder nosotros recibir salvación. Entonces, aquí lo que Pablo quiere enseñar a través de esta epístola es de que el centro de todo, el centro de la Torá, el centro de los libros proféticos, de los salmos, de todo, es el Mesías. Entonces, hoy vamos a comprender qué es lo que significa este tema de las obras de la ley y también la maldición de la ley. En el versículo 10 dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el del Eterno? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres no serviría, no sería siervo del Mesías. En el versículo 11, más hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombres algunos, sino por revelación de Yeshua HaMashiach. Entonces aquí empieza a hablar en el versículo 13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia del Eterno y la asolaba. Entonces aquí, de acuerdo a lo que estamos viendo aquí en esta epístola, pareciera como que Rab Shaul se apartó del judaísmo, que está atacando al judaísmo. En la semana pasada, la mesa redonda, Santiago James y nuestro hermano Elber Bahamón dieron claridad de que él nunca se apartó del judaísmo. Jamás. Él no se convirtió al cristianismo. Todo lo contrario, él más se mantuvo en su fe, ahondó más en lo que había conocido. Pero ahora quiero hablar un poquito sobre quiénes son estos hombres, quiénes son estas personas de Galacia. Vamos a ver unos antecedentes étnicos rapidito. La tierra de los galos, de habla griega. Los gálatas cruzaron de Europa, directamente de Grecia, a Asia Menor en el año 278 al 277 antes del nacimiento del Mesías. Aquí vemos que unas 20,000 personas atravesaron el Esponto para unirse a las fuerzas del rey Bitinio Nicomedes como mercenarios, venían como mercenarios. Eran guerreros de renombre, de impresionante estatura física, cuyas formas bárbaras intimidaban enormemente a sus enemigos. Habiéndose establecido en Ancira, la actual Ankara, en el corazón de Asia Menor, procedieron a tomar el control de un área de 200 millas. Después de una serie de batallas, finalmente perdieron gran parte de su poder ante Atalo I, rey de Pérgamo. Aunque conservaron su independencia, su territorio estaba restringido al norte de Asia Menor, delimitado por Bitinia y Pafos al norte, al este de Frigia y Capadocia. Entonces, vamos a ver un poco más de ellos. Ya estamos viendo que estas personas vinieron de otra parte, no habían nacido en esta área, eran mercenarios de guerra, eran hombres grandes de altura, usados como contratados para pelear. Entonces aquí vemos, a raíz de la derrota del rey Seleucida, Antíoco III ante los romanos en Magnesia en el 190 antes del nacimiento del Mesías, toda Asia Menor también cayó a los romanos en el 189 antes del nacimiento del Mesías. Es interesante ver cómo vamos viendo lo que se describió en Daniel 7 de las diferentes bestias, y aquí lo estamos viendo aquí en la historia. Estos antiguos invasores celtas fueron conocidos en latín como galos o galí. Sin embargo, debido a su confinamiento gradual a la región de Galacia, también comenzaron a ser conocidos como gálatas. A pesar de su apoyo previo a Antíoco, los líderes gálatas transfirieron su lealtad a los romanos y su posterior lealtad durante las guerras romanas contra Mitrídates V de Ponto en el año 95 al 63 antes del nacimiento del Mesías. En el 64 les estoy dando un poco de historia para que sepan quiénes son todas estas personas. En el año 64, antes del nacimiento del Mesías, Pompeyo cambió el estado de Galacia de un reino dependiente a un reino cliente. Es decir, como cuando Estados Unidos tomó a Puerto Rico. Sí, ustedes son independientes, pero yo voy a estar supervisando todo lo que ustedes hacen. Unos 20 años más tarde, Marco Antonio confirió el reino junto a la parte oriental al yerno, a Paflagonia, al yerno del difunto rey de Galacia, Deiotaros Castor. A la muerte de Castor, Roma puso a Galacia en manos de Amintas. Durante su reinado, Amintas controló todo el centro de Turquía, llegando hasta el Mediterráneo.
mientras que otros pueblos de Galacia ocuparon territorios en el noreste de Anatolia. Los gálatas estaban compuestos de 3 tribus. Los Trocmi, que eran los más poderosos, se establecieron en el este, alrededor de Tavium. Los Tectosages poseían la fortaleza de Anquira, mientras que los Tolistóbogi ocupaban el territorio en el oeste, alrededor de Pesinus. Los gálatas estaban compuestos, como le dijimos, de 3 tribus. Entonces, más adelante podemos ver que a pesar del nombre galo-grecianos, los gálatas parecen haber sido más influenciados por la cultura local frigia que helenística, participando en el templo de la diosa frigia Cibeles, la gran madre de los dioses, Magne Mater, la gran madre. La nobleza de Galacia aparentemente gobernó sobre la población nativa, los 3 reyes tribales que gobernaron en el siglo I antes del Mesías. Con el rey de Iotaros, disculpe esos nombres, obtuvieron el poder de toda Galacia después de la guerra civil del 42 antes del Mesías. El 25 antes del Mesías, el territorio de Galacia incluía una gran región del sur de Asia Menor que nunca había sido étnicamente gálata. No era de ellos. Ellos vinieron a tomar toda esta tierra. Y más adelante hay tanta información que usted puede ver que en el libro de los Hechos sirve como el círculo del Nuevo Testamento, como la base que se conoce la teoría del norte de Galacia. Gálatas capítulo 2, del 1 al 10, Hechos capítulo 11, se integra en el marco de y así podemos ver todas estas diferentes provincias como la conocemos en Hechos capítulo 13 y 14, Antioquía, Siria, Iconio, Listra y Derbe. Así que ahí tenemos una pequeña historia étnica de quiénes son estas personas. Ahora, yo me pongo a pensar una cosa, Dudu. Un rabino judío como Rab Shaul enseñando Torah a estas personas. Y a distancia. Por carta, por epístola. Porque también tenemos que tener en cuenta. ¿Y por qué haces esta increíble introducción que es fundamental? Porque no podemos dejar pasar algo supremamente importante a nivel del estudio bíblico, y es el contexto. Yo no puedo sacar el texto de su contexto. Hay un adagio, un dicho muy popular que dice: sacan textos de sus contextos para justificar sus pretextos. Y de esto lastimosamente se ha llenado la tradición de estudio bíblico, porque abren la Biblia primero como si fuera, qué sé yo, un libro para encontrar al azar el verso, poner el dedo, que Dios me hable, o tratar de leerlo de una manera tan actual en donde simplemente estoy leyendo sin entender ni siquiera a quién le escribió Pablo esta carta. Entonces, vamos en esa introducción que hace Oscar, muy, digámoslo, clave para ver quiénes eran los pobladores de este lugar, al cual ni siquiera Pablo fue. No tenemos el registro histórico y es probable que Pablo haya escrito esta carta desde Éfeso y la haya enviado a Galacia. Ahora, solamente quiero hacer un comentario breve para ubicar a nuestros queridos, no sé cómo se diría, amigos, seguidores de YouTube y de Facebook. Antes uno decía, qué sé yo, televidentes, ahora son Facebook vientes y YouTube vientes. A los que nos gusta el fútbol, para ponerlos en ese contexto fácil, hay un equipo que es el Galatasaray. ¿De dónde es el Galatasaray? De Turquía. Entonces, ¿en dónde queda hoy día esta ubicación geográfica de lo que estamos hablando? En Turquía. Y precisamente hay un equipo de fútbol que evoca esta ciudad bíblica de Gálatas, que es el Galatasaray. Cierro con un comentario muy particular. Tuve la oportunidad de conocer, de estudiar junto con Falcao, el famoso futbolista colombiano, el Tigre. Y en comentario de alguien cercano me decía: el Tigre no pensó bien como creyente, porque es un hombre creyente, es un hombre temeroso de Dios. Y él, estando en el Principado de Mónaco, cenando a manteles con el príncipe de Mónaco, decide irse a un país musulmán que hoy día es Turquía, en donde todos
los rezos que hacen desde cada mezquita, los imanes, 3, 5 veces al día maldicen a los cristianos. ¿Y qué le pasó a este pobre muchacho? Pues que allá no pudo tener nada de lo que él de pronto deseaba en su carrera futbolística. Y solo como un dato curioso, que curiosamente este país actualmente es un país musulmán y que estamos hablando entonces de un momento histórico para saber a quién le escribía Pablo, en qué momento, desde qué lugar y de qué trataba la temática de esta carta, que es en donde va a surgir el polémico término de la maldición de la ley y que Cristo nos redimió de esa maldición de la ley y ahora estamos bajo la gracia. Entonces, básicamente ese es como el punto de partida para que Oscar continúes en lo que venías desarrollando y revisemos un poco entonces cómo debemos leer Gálatas, qué podemos entender de Gálatas y cuál es el contexto adecuado que está brindándonos Oscar para poder entrar por la puerta adecuada. Amén. Así mismo es. Estamos viendo aquí en este libro, en el capítulo 2, cuando Pablo viene y se encuentra con Pedro y se da cuenta de que Pedro, cuando estaba reunido con las personas que no eran del pueblo judío, eh, comían, conversaban, compartían Torá, compartían sobre el Mesías, pero cuando miraba a alguien que era judío, se apartaba de ellos por temor a lo que le iban a decir. Entonces lo confronta Pablo y le dice, pero ¿qué es lo que están haciendo? Esto es una hipocresía lo que están haciendo ustedes. Entonces de ahí empieza a desarrollarse una conversación entre ellos dos, que empieza a decirle, si tú no vives como judío, entonces, ¿cómo vas a hacer a toda esta gente hacerlos vivir como judío? Y empieza la situación con ellos de hablar, empezando a hablar sobre lo que es las obras de la ley, las famosas obras de la ley. Y lo que queremos definir es qué significan estas obras de la ley, si es que la obra de la ley realmente es la Torá o las obras de la ley han sido leyes halágicas del cual la Torá ha sido interpretada por los rabinos y algunos grupos simplemente lo tomaban de una manera legalista, haciendo todo lo que tenían que hacer sin el Mesías. Entendemos de que todo el centro de todo esto, la meta de todo es el Mesías. La Torá hablaba de que vendría uno como Moisés, entonces está por todas partes. Y lo que quería Rab Shaul enseñarles a todos ellos era de que nosotros, el pueblo había recibido esa bendición sin necesidad de entrar a tomar todo el yugo de la Torá. Entonces, tenemos esa situación de lo que es las obras de la ley. Y me gustaría hablar un poquito, hablar sobre lo que es la obra de la ley, Dudu, para que lleguemos ahí a la maldición de lo que es esta cuestión. Entonces vemos aquí en el 2.15 cuando le dice, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe del Yeshua HaMashiach. Pareciera como que aquí está hablando de que al guardar la Torá, un hombre no es considerado justo, y no es lo que está diciendo él eso aquí, porque la fe, la verdad, lo que iba a ser revelado era el Mesías desde tiempo, mucho antes de que la Torá fuera escrita. Entonces estamos viendo aquí que se desenvuelve una situación que ha sido muy mal interpretada y queremos dar claridad a eso. Nosotros hemos creído en Yeshua HaMashiach para ser justificado por la fe del Mesías y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, cuando vamos a buscar un poco de su contexto, qué son las obras de la ley, nos damos cuenta de que en los escritos de Qumran, en el escrito 4QMMT, Mixat Maiseja Torah, o Ergon Nomus en griego, estamos viendo de que era una serie de halaja, legalismo, de leyes creadas por los hombres para poner un cerco alrededor de la Torá, para poner un cerco alrededor del grupo de Qumran, de los esenios. Entonces, tanto para el judío y también para el no judío. Tanto así que se tuvieron que retirar de Jerusalén, como conocemos la historia. Entonces, una óptica de las obras de la ley es que no era la Torá directamente, sino interpretaciones de la Torá puestas por los hombres. Como vemos nosotros en el libro de Marcos, capítulo 7, cuando Yeshua contiende con algunos fariseos sobre el tema
de los ritos de lavarse las manos y estas otras cosas, que no está mal, pero le llamó la atención a ellos porque ellos habían puesto estas leyes halágicas arriba del mandamiento del Eterno. Quiero compartir la pantalla un momentito, Dudu, sobre las obras de la ley. Y aquí lo tenemos. Mixat Maseja Torah, 4QMMT, alguna de las obras de la Torah, también llamado 4QMMT o la Carta Halágica, un documento polémico, no bíblico y sectario encontrado entre los rollos del Mar Muerto. El Mixat Maseja Torah, partes de los cuales están en 6 manuscritos fragmentarios, del 4Q 394 hasta el 399. Revela razones para la información de la secta de Qumran y puede ofrecer un paralelo al uso de Pablo en la frase obras de la ley. Entonces, cuando vemos a Marcos 7 y hacemos un contraste entre lo que está hablando los escritos de Qumran y Marcos 7, se le presentan algunos fariseos. Dice algunos, no todos. Tenemos que quitar de nuestra mente de que todos los fariseos y todos los escribas estaban en contra de Yeshua. Claro que no. Entonces, vemos aquí que empiezan a discutir por la situación halágica y no le llaman la atención a Yeshua directamente, sino que le dicen tus discípulos. Nunca le llamaron la atención a Yeshua porque conocían su autoridad. Entonces Yeshua empieza a tener una discusión con ellos y le dice, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento del Eterno, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de jarro y de los vasos de beber y hacer otras cosas muy semejantes. En el versículo 13 le dice, invalidando la palabra del Eterno. Entonces aquí nos está corroborando el mismo Mesías, la palabra del Eterno. No había Nuevo Testamento, estaba hablando de todo lo que es mal llamado Antiguo Testamento, estaba corroborando de que la palabra de Dios está arriba de cualquier tradición o interpretación de los hombres. Entonces ahí te está diciendo la Torá, la ley, los profetas, los salmos, los escritos, todo estaba vigente en ese momento y sigue estando vigente. Entonces aquí dice, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido y muchas de estas hacéis semejante a estas. Entonces, cuando vemos lo que es las obras de la ley, no necesariamente es la misma Torá, porque vamos a ver hoy versículos, mandamientos de parte del Eterno en la Torá y también en el Nuevo Pacto que nos hablan de que la Torá es perfecta. Adelante, Dudu. Este es uno de los ejes fundamentales y es, primero, entender en qué idioma está escrito el texto y ver la mentalidad también del que escribe. Una cosa es que yo pueda hacer el esfuerzo, sabemos ya por el contexto que tuvimos la semana pasada del bagaje de Pablo, pero su mentalidad, su proceso formativo era dentro del contexto judío y escribía dentro de un contexto en donde hay que poner, digamos, las cosas en claro. Curiosamente, hoy día, es un ejercicio inverso, ¿no? Y la gente de pronto le cuesta entenderlo, y es que lo que sucedió realmente, para que lo pongamos en claro, es que dentro de un contexto del pueblo de Dios, del pueblo judío, de donde viene el Mesías, de donde se desarrolló este mensaje, empezaron a darse cuenta que, oh sorpresa, esto no es solo para nosotros los judíos, también hay cabida para los gentiles, ¿sí? Lo curioso es que ellos empiezan a determinar y a revisar qué hacemos ante estos gentiles que ahora se acercan, ¿sí? Y ahora no solo eso, estos gentiles que ahora se acercan se enfrentan a un judaísmo que para ese momento se ha construido alrededor de una cantidad de normatividad que curiosamente el término en griego no existe para diferenciar cuando se quiere hablar de ley o del legalismo. Es la misma expresión. Solo el contexto nos dirá en qué momento se está refiriendo a la ley como Torá, al Antiguo Testamento, si lo queremos llamar de algún modo, y en qué momento se está haciendo referencia a un legalismo que ha surgido de esa Torá, ¿sí? Porque venía yo el sábado pasado una clase con los chicos que preparamos para el Bar y Bat Mitzvah, la ceremonia de los jóvenes a los 12, 13 años, cuando pasan a una nueva etapa. Yeshua la hizo en Lucas 2, nos deja ver un referente de Bar Mitzvah ya desde el primer siglo, en donde dice que le era preguntado por los sabios, se asombraban de sus
respuestas de sus preguntas. Y hablando yo con los chicos, les decía, bueno, ¿cuántos de ustedes hacen Shabbat? Y todos decían, sí, hacemos Shabbat. Yo decía, bueno, ¿por qué en Shabbat tú enciendes velas, tienes pan, tienes vino? ¿Dónde dice eso la Torá? ¿Sí? Ahora, si queremos ir un poco más atrás, vamos a encontrar uno de los primeros momentos alágicos en la historia de la humanidad, y es una argumentación muy interesante alrededor de Adán, Java, la serpiente, y que nos va a suceder mucho, sobre todo a quienes estamos dentro de un contexto ya del mesianismo, cuando empezamos a guardar precisamente todo lo que va a generar polémica dentro de lo que vamos a hablar, y es la comida, los días de fiesta, los términos que se usan, las fiestas como tal que se hacen. Y entonces dentro de todo esto hay una constante, y es, y a veces pasa, ¿no? Y con el amor que usted puede hacerlo, yo le invito a que lo haga para generar un poquito de despertar en las personas, porque no sé si te han dicho a ti, Oscar, y es, no, pero es que usted desde que empezó con todo este tema del judaísmo mesiánico o de las raíces hebreas, o bueno, como lo quieras tú llamar, ustedes no pueden comer nada, ustedes ya no pueden comer nada. ¿Te han dicho así alguna vez, Oscar? Muchas veces, continuamente. ¿Cierto? A mí a veces también, y dependiendo de la confianza que tengas con la persona, yo la respuesta que tengo es la siguiente. Yo le digo, wow, estás hablando igual que la serpiente. Entonces la persona, ¿cómo así? ¿Por qué me dices eso? Y sí, porque la serpiente utiliza esa argumentación. ¿Sabes qué dice la serpiente? Con que Dios os ha dicho que de ninguno de esos árboles se puede comer. ¿Acaso eso fue lo que dijo el Eterno? No, pero es la argumentación que quiere venir a contrarrestar ese aspecto de tu fe, en donde solamente de un árbol no podemos comer, del resto podemos comer, pero ¿en qué se enfatiza? ¿Cuál todo es el eje? ¿Cuál es la problemática de aquel que no se puede comer? ¿Y cómo dice la serpiente? De ninguno puedes comer. Entonces uno dice, oye, estás hablando igual que la serpiente. Uy, ¿por qué? ¿Cómo así? Sí, mira, estás utilizando el mismo argumento. Yo puedo comer de todo lo que se ha establecido como comida. Lo que pasa es que hay gente ahorita comiéndose cosas que no son comida y en ningún momento son alimento, y la Torá nos dice que no comamos eso. Ahora, usted dirá, no, pero es que eso no es para todo el mundo, eso es solo para los judíos. Y entonces, como eso es solo para los judíos, hoy en el 2020 estamos en una pandemia. ¿Por qué? Porque la gente le dio por comerse los animales que no se deben comer. Y entonces, consecuencia de ello, tenemos este conflicto, digámoslo, de que le cambian el nombre a la gripa porcina, porque entonces dejamos de vender el porcino. ¿Ok? Entonces ya no es la gripa porcina, es el H1 no sé qué, ahora ya no es la peste del pangolino, del murciélago, sino es el COVID, SARS, no Wow. sé qué. Entonces, todo esto nos lleva a que entendamos que hay prescripciones de la Torá. Pero fíjense lo que pasa con Eva, y es que Eva en la argumentación dice, es que de todos los árboles podemos comer menos de este, no podemos comerlo ni tocarlo. ¿Perdón? Y eso lo dice Eva. Tú te puedes fijar, si nunca te habías dado cuenta de ese relato famoso, Eva va a decir que no se puede tocar. ¿En qué momento Hashem dijo que ese árbol no se podía tocar? Si tú estás leyendo el pasaje de Génesis capítulo 3, el versículo 3 dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Elohim. Miren lo que dice Eva, no comerán de él. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Sí, Así eso es. lo dice. Ni lo tocarán, Ujú. porque para que no mueran. ¿Cómo así? ¿En qué momento dijo Hashem que estaba prohibido tocarlo? Entonces, aquí tenemos el primer momento para entender el pasaje. ¿Qué nos enseña la tradición del pueblo de Israel? Dice que Adán creó un cerco a la Torá. Y eso está consignado en el Pirkei Avot, está consignado desde que se entregó la Torá, y dice, Siak la Torá, háganle un cerco a la Torá, dijeron los hombres de la gran asamblea. ¿Para qué? Para que no se viole la Torá. Pero a veces estos cercos que hemos creado son problemáticos y son dados a malinterpretaciones, como la que le pasó a Eva. ¿Qué nos va a decir entonces la tradición? Que la serpiente astuta empujó a Eva contra el árbol y lo tocó. Y entonces le dijo, mira, no pasó nada. ¿Viste que podías tocarlo y no mueres? Lo mismo va a pasar si comes. Entonces llegamos al siguiente nivel, que sí está prohibido. Entonces esto nos deja ver un poco el pensamiento del pueblo de Israel y los cercos que se han construido alrededor de la Torá. Esos cercos
indudablemente llegaron a caer en un extremo que nuestro Mesías, que el mismo judaísmo ha establecido y visto como cercos que ya son problemáticos, que son una carga pesada que ni con el dedo meñique la quieren mover. Entonces empieza el conflicto ahora. Súmale que tenemos cercos de la Torah que vamos a llamarles legalismos, y a ese legalismo entonces ahora tengo que me está Los cubriendo, Gálatas, los Gálatas. eso está cubriendo el mandamiento que es no comer el del árbol, por darte un ejemplo. ¿Y qué va a pasar con eso? Que fuera de que ya tengo esta problemática dentro del judaísmo, ahora se acerca gente ajena a todo este mundo interpretativo y entonces empiezan a decirle, no, tiene que hacer esto, tiene que hacer aquello, tienes que primero pasar por esto, no toques esto, no comas aquello, lávate las manos antes de esto, y eso no lo decía en ningún momento la Torá. Entonces, nuestro Mesías va a luchar abiertamente en contra de este espíritu legalista y sus discípulos obviamente lo harán también. Y adicional a eso, fuera de que ese espíritu está dentro del judaísmo. ¿Y por qué digo que el mismo judaísmo se ha repensado alrededor de ello? Porque entonces, o si no, no existirían otras corrientes del judaísmo. Si fuera un judaísmo que lo aceptaría en su totalidad, pues no tendríamos conservadores, reformistas, mazortés, liberales. Toda esta línea de diferentes pensamientos surgió fue porque no todos están de acuerdo de la manera como se están llevando a cabo las cosas. Entonces, eso nos deja ver que si el mismo judaísmo ya tiene estas problemáticas, si lo queremos ver de algún modo, de cómo vivir su fe, súmale a eso ahora a alguien que quiere entrar a vivir eso. Entonces, ¿tú qué le dices? Bueno, depende, bienvenido, ¿qué quieres hacer? ¿Qué tipo de vida quieres llevar a vivir desde la pluralidad de opciones que hay? Entonces, cada nivel va a decir que el otro no es válido, que el otro no funciona, y empieza la problemática. Entonces, para resumir y continuar, Oscar, con lo que llevabas, yo pongo, permítame el ejemplo de la siguiente manera. Gálatas es, para que lo entendamos, mis queridos, la visión de Pablo, la forma como Pablo expresó y vio lo que sucedió en Hechos 15. Aquí tenemos que leer de la mano Hechos 15, que es el famoso concilio de Jerusalén, con Gálatas. Tal vez muchos nunca lo habían visto de esa manera, pero esa es la manera adecuada de entender y de ver este pasaje. Hechos 15 es la visión que hay de Lucas al narrar lo sucedido y Gálatas es la visión de Pablo de narrar lo sucedido. ¿Y qué es lo sucedido? Que en ese mundo complejo de leyes y de judaísmo, en donde al pobre paralítico lo identifican no porque dicen, wow, Oscar, mira, se levantó el paralítico, está caminando. No, ¿por qué lo identifican? Oye, ¿qué haces cargando esa camilla en Shabbat? El Shabbat. Ajá. Entonces, a él lo identifican es porque está cargando la camilla en Shabbat, más no porque, oye, es el paralítico que se ha levantado y está caminando. Y dentro del judaísmo, la halajá habla de los conceptos de muktzeh, que es el trasladar elementos de un lugar privado a uno público, de uno público a uno privado, de privado a privado, de público a público, sobre un ejercicio de lo que es cargar en Shabbat. Entonces, todo ese tipo de detalles son contra los que el Mesías decía, pero por favor, si la Torah nos manda a rescatar el burro de la carga caída en Shabbat, ¿cuánto más? Eso es un Calva Homer que hacía nuestro Mesías, ejecutando perfectamente las leyes de interpretación rabínicas del momento, diciendo cuánto más no vale la vida de un hombre, sanar la mano de una persona o restaurar a un paralítico para que se levante. Pero nos damos cuenta que desde ese momento decía el ciego, por ejemplo, cuando es preguntado, ¿quién es? Dice, no decía porque tenía temor a ser expulsado por la sinagoga. Dice, yo no sé, lo único que sé es que era ciego y ahora veo. Entonces, ¿qué está pasando hoy día? Y es, hay muchos ciegos que les cuesta entonces reconocer el contexto de ver que hay todo un mundo del judaísmo, en donde en ese mundo del judaísmo lo curioso es, mira lo curioso para cerrar aquí, lo curioso es el judaísmo del primer siglo, es el movimiento mesiánico de los discípulos de Yeshua, todos judíos, diciendo, ¿qué hacemos con estos gentiles que ahora quieren venir a la fe? 2000 años después, está la gente mal interpretando estas cartas y diciendo, ¿qué hacemos con los judíos esos? ¿Qué hacemos con estos grupos judíos
que nos quieren judaizar. Y nosotros tenemos es que mirar cómo mantenemos nuestra forma de fe ajena a la tradición judía para con ellos. Es decir, se voltearon totalmente los papeles y uno dice, ¿en qué momento ahora resultaron en los cristianos queriendo establecer o leer estos textos en relación con los judíos y con el judaísmo? ¿A qué hora se volteó la torta? ¿Y por qué entonces se está leyendo de una mala manera? Es el judaísmo el que se pregunta qué hace con los gentiles. Y en esa pregunta empieza el debate y empieza a decir, hay muchas cosas que son legalismo y no tienen por qué cumplir y no tienen por qué vivir de esa manera. Si nuestro Mesías está en contra de eso, no tienen por qué hacerlo. Pero había unos que sí les había tocado pasar el curso completo, les había tocado pagar el precio de circuncisiones, de lo que implicaba vivir toda esta alajá y todo este judaísmo, y de repente aparecían unos creyentes en Yeshua dentro del paquete también, diciendo nosotros también, pero si ustedes no hicieron esto, si ustedes no hicieron esto tampoco, ¿por qué? No, 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 tienen que hacer todo esto. Y si no lo hacen, entonces no pueden y no está viable y no es lo adecuado. Y allí es importante entonces aclarar todo esto. Y varias preguntas aquí que ya están haciendo Sí. en Facebook. Déjame hacer un breve comentario, Dudu, mientras tomamos las preguntas. Tenemos que estar claros de que todo lo que está fuera de la Torá, de la ley o las instrucciones del Eterno, es paganismo. Estamos ahí regresando al primer siglo. Probablemente es la primera epístola que se escribió dentro de todo el Nuevo Testamento. Estamos hablando de un grupo étnico que adoraban deidades paganas. Entonces, en el momento cuando esto está sucediendo, es un momento muy contundente y muy difícil de la historia para el judío mesiánico, porque se revela el misterio de que el Eterno también va a traer salvación a través de su Mesías y va a rescatar a todo aquel que no era del pueblo de Israel. Entonces, esa es la situación que estamos viendo. Como tú dijiste, fue la argumentación que se usó, fue el cerco que se puso alrededor de los mandamientos del Eterno, creados como bases legalistas, ¿ok? En el cual ellos realmente tenían la buena disposición de que entraran, pero sin el Mesías simplemente se convierte en algo legal, realmente. Tengo que ir a Shabbat, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, pero no lo haces con gozo. Si la esposa no prende las velas a tiempo, entonces la maltratas. Si no hacen los muchachos las cosas a tiempo, entonces eso es las cosas que hay que evitar. Las obras de la ley, estas interpretaciones adicionales a la Torah, estaban creando un conflicto para personas que estaban entrando, que venían del paganismo. Entonces, vamos a tomar una pregunta aquí, Dudu. ¿Qué te parece? Sí, Tengo una Ariel. pregunta. La carta de Gálatas se refiere a las obras de la ley, pero prosigue y se habla sobre la circuncisión. ¿Es la circuncisión una obra de la ley? Solo como una observación, yo encontré que en griego sí hay diferencia para referirse a la ley o obras de la ley. Saludos. ¿Lo tomas o lo tomo? Bueno, tú estabas hablando ya de ello cuando se hablaba del ergon nomos, nomía. El concepto de nomos es ley y ergon las obras de la ley, y que sí se distingue muchas veces en las cartas de Pablo. Y lo que yo hablaba era del concepto de nomos sobre ley y legalismo, que también se utiliza. Entonces, aquí hay que también saber diferenciar este tipo de expresiones que Pablo va a ser muy, muy preciso en utilizar en cada uno de sus momentos de lo que está haciendo y de lo que está escribiendo y de lo que está invitando a hacer ahora. Sobre el concepto que más adelante Ariel vuelve y retoma y dice, pero que los Gálatas no eran judíos, y en Hechos sí. No, en Hechos es el concilio de Jerusalén en donde se trae el caso de los gentiles. ¿Qué hacemos con estos gentiles que ahora quieren ser parte de nosotros? Y entonces, bueno, ¿qué los ponemos a hacer? ¿Cuál tiene que ser el proceso, el procedimiento? Y aquí hay un punto fundamental que va a marcar la pauta de diferencia, y ese es el punto, digámoslo, casi de anatema, casi de apostasía con el que se ve a Pablo, y es que va a ser dentro de todo el contexto de las escrituras de Rab Shaul, en donde uno de los temas fundamentales, y sobre todo aquí en Gálatas, va a ser es no los obliguen a circuncidarse. ¿Por qué? Porque desde el concepto de la forma de entrar a ser parte del pueblo de Israel, la forma clásica que había de entrar a ser parte del pueblo de Israel son solo dos vías, o por Ujú. nacimiento
o por conversión, por nacimiento, y eso que también cambió, porque primero era paterlineal, es decir, de la línea paterna, y de Así un es. momento curioso a otro, el judaísmo ahora se volvió maternolineal, entonces es a través de la madre, y hay diferentes posturas, pero esto hace parte de otro estudio. Entonces, para ser parte del pueblo judío, para ser parte de este pueblo al cual empezamos dentro del primer siglo a decir, oye, ¿quieres vivir esta fe? Eso es un proceso en donde no es simplemente yo me cambio de fe, como quien dice hoy soy cristiano y mañana soy adventista y pasado mañana soy musulmán y luego soy, no, dentro del judaísmo hay todo un proceso que es la conversión, que es volverte a este tipo de fe, abandonar tus creencias y aceptar todo un modelo de vida, no es solo un aspecto de fe. Y dentro de ese modelo de vida estaba el que, si no era por nacimiento que era judío, era por conversión. Y ese proceso de conversión exige, hasta el día de hoy, circuncisión en el caso de los varones, tevilá, ¿sí? Y la declaración de conversión. Entonces, si no pasaban por esos tres procesos, no podría pertenecer ni a ser parte. Pero en el primer siglo hubo un momento en donde se dice no es necesario que se circuncide. Entonces, ya para los que se habían circuncidado, dicen, no, 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 un momentico, si a mí me tocó, ¿por qué no a ellos? Y este ejemplo yo lo pongo básicamente aquí en mi ciudad, Bogotá. Tenemos un sistema de transporte muy curioso que es el famoso Transmilenio. Y entonces en Transmilenio, en la hora pico, eso se termina convirtiendo como en cualquier, yo creo, país que te empujan a la fuerza, entras, terminas allí a presión, presurizado, con todas las personas aquí junto a ti y es un lío, ¿no? Uno meterse en el sistema de transporte. Permítame el ejemplo. Una vez me iba a subir y ya iba sobre el tiempo, porque todo el mundo siempre está sobre el tiempo, y cuando iba a entrar, un señor con un paraguas, decimos aquí, no sé cómo le dicen, sombrilla, ¿sí? Sí, Un sí. paraguas, empezó a decir, no puede entrar, no puede entrar. Y yo le decía, ¿por qué no me va a dejar entrar? Dice, no, porque ya está muy lleno, ya no cabe nadie más. Entonces yo le dije, eso que me lo diga el que está sentado, el que hizo fila y tomó mucho tiempo y entró y se sentó. Pero que me lo diga usted que está parado en la puerta quiere decir que probablemente se subió en la estación anterior. Y ahora que te subiste en la estación anterior, no quieres dejar entrar al resto. O sea, te acabas de subir y fuera de que te acabas de subir, no quieres dejar entrar a nadie más. Ese, mis amados, es la lectura de los Gálatas que estaban viviendo judaizantes, es decir, aquellos que habían pasado por ese proceso y que se querían los demás subir al bus y decían, no, pero si tú no te has circuncidado, si tú no has esto, si tú no has hecho lo otro, no puedes entrar, no puedes entrar. Y ahí es en donde van a decir, ¿por qué? ¿Quién? Insensatos, ¿quién les dijo que tenía que ser de esa manera? Y ese fue el gran debate y el gran conflicto que hay hasta hoy, en donde desde la tradición que hay para ser parte del pueblo de Israel, actualmente tenemos una puerta adicional que se llama Yeshua Ujú. HaMashiach. Y con Yeshua se abrió un nuevo camino a la conversión, un nuevo camino a ser parte del pueblo de Israel. Y a todos los que creímos en él y le hemos confesado, nos dio el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y no Ajá. dice aquí que con la obligatoriedad de cumplir X, Y, Z, B, A, Z, tal. Y entonces eso que genera para el que está dentro, pues cierta incomodidad. Oye, tú, yo pagué un precio y ahora tú aquí. Cierro con esto, querido Oscar. Aquí en Colombia Ujú. hubo mucha gente que venía del mesianismo, que lastimosamente no tuvo un proceso formativo adecuado, qué sé yo, tal vez también venían heridas en sus corazones, cualquiera puede ser la circunstancia, sobre todo lo fundamental yo considero no tuvieron nunca un nuevo nacimiento, no tuvieron nunca un encuentro verdadero con el Mesías. Y entonces al encontrarse con todo el mundo del judaísmo y sentirse estafados con rabinos falsos, mesiánicos, con movimientos de un judaísmo mesiánico que les quería hacer vivir y sentir más mejadrim que measharim, ¿sí? Más ortodoxos que las series de Netflix que tenemos ahora. Y en ese momento entonces, ¿qué pasa? Que eh, pues dicen, no, yo me siento como que aquí no soy parte de esto plenamente porque yo quiero ser judío. Y entonces terminan negando al Mesías, terminan negando su fe y buscan una conversión al judaísmo.
muchos de ellos ya están hasta circuncidados por todo su deseo de fe y de vivir un judaísmo que curiosamente los llevó entonces a un modo de vida que al querer hacer ese paso quedaron, como decimos nosotros coloquialmente, sin el pan y sin el queso. ¿Qué es sin el pan y sin el queso? Que hacen todo un proceso porque se sigue viviendo exactamente lo mismo que en la época de Yeshua. Dicen hipócritas, fariseos que se recorren cielo y tierra para hacer un converso y luego de que es un converso lo hacen 3 veces más hijo del infierno. Lo mismo Mm, sucede hoy día con los procesos de conversión. Esos procesos de conversión en donde llegan, se quieren sentir y ver judíos. ¿Y qué pasa con ellos que se quieren sentir y ver judíos a entrar a una sinagoga? No los dejan entrar, no los dejan participar de la misma manera. Había uno que iban a contar Minyan y no, nunca lo contaban, pero él contaba y él decía, pero sí somos 10. Y decían, no, es que a ti nunca te van a contar. Por ahora no, no es la manera. En fin, muchas formas de demostrar que no era. Y curiosamente, a veces los vemos o los encontramos en actividades de la comunidad judía y nos ven a nosotros allí y esta gente le da rabia porque ellos saben que nosotros, sin haber negado nunca a Yeshua, sin haber negado nunca nuestra fe, estamos compartiendo, viviendo, disfrutando de las mismas cosas que ellos querían al precio del Mesías hacer. Y ahora que están allá, dicen, oiga, yo perdí mi el pan, el queso, perdí mi salvación, perdí a Yeshua, en el judaísmo el que estoy ni siquiera me dejan participar plenamente, y este mesiánico que está aquí está igual que yo y no hizo nada de lo que yo hice. Entonces mm. esa persona es la que quiere imponerse y es la que quiere establecer ese mismo modelo hacia el otro. ¿Por qué? Esto es como una herida que hay. Pasa mucho en el mundo militar. Cuando pasa al siguiente grado, el del siguiente grado se desquita con los que vienen abajo y los pone a sufrir y, como decimos en el argot militar, a voltear. Y en ese ejercicio de voltear y es desquitarse de lo que él sufrió. Entonces, y eso se termina convirtiendo en una cadena. Y así pasa con la fe también. Entonces, no podemos caer en eso ni entender eso de esa manera. Ese era básicamente como el resumen general que quería que tuviésemos para entender a Pablo, entender lo que pasaba en el momento del primer siglo y ver cómo debemos leer adecuadamente estas cartas y cuál es entonces esa medida, digámoslo, de proceso que debemos llevar, en donde no se queda solamente en las 4 cosas que se establecen, o es lo que va a empezar a decir Pablo aquí, en donde es como un nivel o un proceso en donde qué es lo que deben hacer y qué es lo que no deben hacer, y allí poder entender que en ese caminar y en ese proceso van a tener quien les enseñe a Moshe en las sinagogas cada Shabbat, es decir, ya van a encajar, van a unirse al rol y al proceso del pueblo de Israel cotidiano, que es lo que hemos vivido y nos ha pasado con el judaísmo actual. El judaísmo actual te ve a ti, me ve a mí, nos ve a cualquiera de nosotros y pueden hablar perfectamente de cualquier tema de su judaísmo porque lo vivimos de la misma manera sin haber negado al Mesías. Ese es el gran mensaje y reto que debemos tener en este tiempo para que no seamos como aquellos apóstatas judaizantes de la época de Gálatas. Amén, amén. De acuerdo. Regresando a lo de la palabra nomos, que también se usa para la Torá y el legalismo, hay una segunda palabra que es dogma, que es usada en Efesios 2. Entonces, no tiene que ver con la Torá, sino con la interpretación humana de lo que el mandamiento estaba enseñando. Lo mismo que estaba debatiendo Yeshua en Marcos 7. Ahora, la pregunta de la persona sobre lo que es la circuncisión. Recordemos una cosa, la circuncisión, primero, el Eterno quiere tratar con nuestro corazón y quiere circuncidar el corazón del creyente. Si no hay circuncisión en el corazón, la circuncisión en la carne no tiene ninguna validez, se convierte en una incircuncisión, como dice Pablo. Y si te haces la circuncisión para hacerte sentir que estás más cerca al Eterno, entonces Pablo también habla de que ahora tienes que guardar toda la Torá. Entonces, ¿qué es lo que nosotros recomendamos? Que permitas que el Eterno circuncide tu corazón primeramente, camina muchos años con él estudiando Torah, y si esa es una decisión que después de muchos años este varón quiere tomar, entonces que sea bajo la dirección del Espíritu Santo. Pero si no, realmente no se necesitan. El problema aquí era que circuncidaron aquí a Tito y porque si no te circuncidas, entonces no viene tu salvación. No tiene nada que ver esto. La circuncisión no es equivalente a salvación. Es un pacto dado a Abraham en Génesis 17, pero recordemos qué sucedió antes de que se le diera el pacto de la circuncisión a él.
el Eterno tocó su corazón. Le dijo en Génesis 17:1, cuando estés cara a cara a mí, sé íntegro. Entonces, regresando a lo mismo, esto es con el corazón del creyente. Permite que el Eterno circuncide tu corazón para que podamos guardar los mandamientos a través del Espíritu del Mesías. Adelante, Dudu, un comentario. Básicamente quisiera ir, va concluyendo el concepto de la maldición de la ley que nos aparece es en el pasaje de Gálatas 3:13, malinterpretado, en donde dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Y entonces se lee como quien dice que la ley es una maldición. Cristo nos redimió de eso. Y pues está supremamente descontextualizado ese pasaje. La ley es pura, santa, justa, buena. ¿Cuánto amo yo tu ley? ¿Cómo andaré en libertad porque cumplo tus mandamientos? Es decir, todo lo que hay es un entendimiento adecuado de lo que es el concepto de la ley. Que la ley es la Torah, es el término que se habla del concepto de Torah. Quiero regalarles un detalle alrededor de ello. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Sabes cuál es el término en griego que se utiliza? Les estoy diciendo el concepto de nomos. Nomos es el término que se utiliza en ley al griego. Ahora, curiosamente, hay un pasaje que no se ha traducido literalmente y nos enseña algo hermoso, y es que cuando se acercan al Mesías, algunos que estaban haciendo determinadas prácticas, aparentemente en nombre del Mesías, él les dice, nunca los conocí. ¿Recuerdas ese pasaje? ¿Cómo termina, querido Oscar, cuando el Mesías les dice a ellos, nunca, apártense de mí, nunca los conocí? ¿Y qué les dice? Apartados de mí, transgresores de la Torá, o anomia. Hacedores de maldad, dice. Sí, muchas versiones dicen hacedores de maldad. Curiosamente, ese hacedores de maldad, como tú muy bien lo indicas, es torcedores de la Torá, anomos, sin ley. O sea, ustedes que quieren venir a decirme, Señor, Señor, pero en tu nombre hicimos y Pero deshicimos. hicieron milagros, hicieron milagros. Es increíble que hicieron milagros. Apártense de mí, torcedores de la Torá. La Torá, así Y es. que están diciendo que la Torá ya no es válida. El Señor les va a decir, aléjate de mí porque la Torá es eterna hasta que haya cielos nuevos y tierra nueva. La Torá es vigente y debemos interpretarla adecuadamente, debemos actualizarla adecuadamente, que es lo que ha hecho el judaísmo. Entonces, por eso debemos acercarnos adecuadamente para entender qué era todo lo que estaba viviendo el primer siglo, que sabes qué, mi hermano querido, esas circunstancias que vivió el judaísmo del primer siglo las estamos volviendo a vivir ahora, Así es. 1000 años después. Y esto entonces es como nuevamente un resurgir, un latir del corazón del Padre cuando está queriendo que las cosas ya retornen nuevamente, como algo que sucedió y lo ha explicado muy bien el pastor Rubio, y es el mensaje de Torah, que ese es otro concepto que habla Gálatas, en donde la Torah es dada al pueblo de Israel, pero en su momento inicial el pueblo no estuvo listo, no se consumó el matrimonio. Moshe tuvo que romper esas tablas. Y entonces dirá Gálatas que esa Torah quedó como un ayo. ¿Qué es un ayo? Es una guía, es un maestro, pero estaba esperando a que nuevamente esas tablas fueran renovadas para llegar al concepto de esa consumación de matrimonio que no se pudo, eh, digámoslo, consumar, fijar plenamente en Sinai. Entonces esa Torah, que primero era un contrato matrimonial, ahora pasó a un plano de ser un manual, sin que se consumara el matrimonio. ¿Y qué pasó entonces con este espíritu que hubo de ese momento de Torah, de modo de vida, quedó establecida y es lo que tenemos como palabra? Que también ahorita quiero finalizar con un verso de cómo entiende el judaísmo del primer siglo, cómo entiende Pedro las cartas de Pablo. Serán las primeras cartas. Pablo será aquel primer escritor del Mesías Yeshua antes que los evangelios. Pablo será aquel primero que empiece a escribir lo fundamental sobre el mensaje de Yeshua como Mesías. ¿Y qué sucede? Que eso sale, ese mensaje, en el momento de Yeshua a las naciones.
Y por eso vemos todo lo que sucede con Pablo. Pablo será el que va a llevar el Evangelio hasta Roma, que se conocen aquí entonces como los confines de la tierra. No Mm. había más conocido. Y allí donde Roma lo dejó, pues Roma terminó de llevarlo a todo el mundo. Y nosotros por eso tuvimos luego una percepción de lo que era el mensaje de la Torá, llevado aunque fuera de otra manera por el cristianismo, pero se dio el mensaje. ¿Y ahora qué pasa? Ese mismo mensaje está retornando a su base original, está retornando a sus poseedores originales, está retornando a quienes les pertenece, como dice Pablo, de ellos son, de mi pueblo, cuánto deseara yo mismo ser excluido para que ellos creyeran, pues eso que deseaba Pablo lo estamos viviendo hoy con nuestros ojos. Este programa, este esquema está bajo la tutoría de un hombre israelí que reconoció que Yeshua es el Mesías y hoy día es el Rabí Yitzhak Shapira. Es decir, estamos viviendo momentos similares en donde personas del pueblo judío han reconocido que Yeshua es el Mesías y tienen el estudio y la capacidad de empezar a dar mensajes similares a los que se dieron en el primer siglo. Y entonces, como se dan mensajes similares, pues se dan respuestas similares. ¿Cuáles son las respuestas? No, eso es judaizar. No, eso no. Sí, eso sí. No, ¿hasta dónde? ¿Qué tanto hago? ¿Qué tanto no? Y por eso tanta confusión, tanto temor. Y este es el momento de entender que hay que leer los textos en su contexto, que hay que darnos cuenta que la palabra que fue dada desde el primer siglo es vigente. Y al punto, para cerrar con Pablo, en el famoso texto de Pedro, en donde se habla de las cartas de Pablo, en la segunda carta de Pedro, en el tercer capítulo, segunda de Pedro 3, desde el 15, vemos como Pedro tenía una visión de las cartas de Pablo, pero muchos han leído la parte inicial, muchos dicen, oye, eran difíciles de entender, pero no siguen leyendo lo que dice Pedro y al Ahí está nivel la clave. pone las cartas de Pablo, dice verso 15, y tengan entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, les ha escrito en casi todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. ¿Para quiénes? Ahí va a decir, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras. Ujú. Otras escrituras y las cartas de Pablo son las primeras que se están escribiendo. ¿No es acaso una forma de Pedro poner al mismo nivel las cartas de Pablo con los grafei, con las cartas, las escrituras de lo que el pueblo de Israel llamará la Tanaj? Está poniéndolas en el mismo equivalente de la malinterpretación que han hecho, porque si como malinterpretan a Pablo, también están malinterpretando las escrituras. Entonces nos invita es a leer al primer hombre que escribió Mm. en la historia sobre nuestro Mesías, a darle el lugar que le corresponde a Rab Shaul por su ubicación histórica. Es un Tana, debe ser considerado como un Tanaíta. El Tana Ujú. Rab Shaul es Ujú. aquel que empezó a escribir de nuestro Mesías y a contrarrestar todo espíritu religioso que pueda haber de aquellos quienes en sus heridas quieren imponer, estar pendiente, estar allí chuzando al otro, diciéndole que haga, que no haga, cómo haga. Mire, dígale a ese que le está chuzando y diciéndole que así no es, que así sí es, que así tal cosa. Dígale, dai, dai, basta, se dice en hebreo. Déjame que la profecía dice que el Señor será quien instruya. Que el Señor pondrá a quienes, dice, todos conocerán al Señor y Él mismo será quienes les instruirá. Él pondrá a las personas adecuadas. Tomaremos, dice el profeta Zacarías, de los Itziot, de un Israel, de una persona observante para decirle, hemos oído que el Señor está con ustedes, guíenos, enséñenos. Jeremías dice, Kimitzion Tzetze Torah, porque desde Sion saldrá la Torah y la palabra desde Jerusalén. Y allí es en donde entonces por eso estamos conectándonos con Israel, conectándonos con la tradición del pueblo de Israel, con la fe del pueblo de Israel, para entender la fe de nuestro Mesías Yeshua y entender aquel primer escritor de nuestro Mesías Yeshua para poder vivir estos tiempos adecuadamente. Tenemos algunas preguntas y vamos a tomarlas. Quiero terminar con esto también sobre lo que es las obras de la ley
y hacer un pequeño contraste entre obras de la ley, obras de la Torá, para ver si es que Rab Shaul estaba hablando de la Torá. En Gálatas 3:10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Entonces en el mismo versículo te dice, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Aquí estamos viendo que Rab Shaul está usando el término obras de la ley con maldición, y también hay maldición si no guardas lo que está escrito en la Torah. Hay una diferencia en este versículo que nos está llevando a las interpretaciones legalistas rabínicas de ese tiempo de algunas personas que está en la primera parte, porque la maldición viene a los que no guardan la Torah. Entonces, eso nos lleva directamente, Dudu, nos lleva a Deuteronomio 27. Dice, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo, amén. Entonces está enseñando todas las maldiciones que vienen si tú no cumples la Torah. Entonces, aquí tenemos que darnos cuenta que está hablando de dos cosas completamente diferentes. No es que está hablando de la Torah igualmente, porque pareciera que no tiene sentido este versículo. En Deuteronomio 27:26 dice eso mismo. Dice, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Esas son obras de la ley, pero son las obras de la ley de Dios. Y todo el pueblo dirá amén. Deuteronomio 4:1 dice, ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis. Entonces, guardar los mandamientos, pero primeramente dice algo muy contundente, dice, escucha. ¿Escucha qué? Escucha la voz del Eterno. ¿Y quién es la voz del Eterno? El Mesías en todos los tiempos. Para que lo ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra. Entonces, este mandamiento de Deuteronomio 4 está aplicable hasta este día, porque nosotros tenemos que entrar a la tierra prometida eventualmente cuando venga el Mesías. Deuteronomio 4:6, guardarlo pues y ponerlos por obra, obras de la ley de Dios. Daniel 9:11, todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz, la voz del Mesías, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición. No guardar los mandamientos del Eterno trae maldición, de acuerdo a la Escritura. Deuteronomio 28:2, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Hashem, si nosotros escuchamos la voz del Mesías, como el Mesías nos está hablando en estos tiempos para poder guardar la Torá, porque nosotros solos no vamos a poder. Ezequiel 18:9, en mis ordenanzas caminaré y guardaré mis decretos para hacer rectamente. Este es justo. Estos son obras de la ley de Dios. Este vivirá, dice Hashem el Señor. Ahí sigue Ezequiel 18:17. No morirá y vivirá. Cierto vivirá en el 19. Romanos 2:13 dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante el Eterno, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Y qué es ser justificado? El justificado es declarar en un tribunal no culpable, que pase vida eterna. Entonces, en Gálatas 4:4-5 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo de Dios, envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces, nosotros, como tú dijiste al principio, si nosotros sacamos de contexto un versículo, se destruye el mensaje. Estar bajo la ley no necesariamente es estar en maldición, porque aquí está hablando de Yeshua que iba a venir, nacido bajo la ley. ¿Qué significa eso? ¿Cómo es que Yeshua nace bajo la ley? Si él es perfecto y no tiene pecado. Entonces dicen el 5, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción. Entonces tenemos que ver a veces, entrar en un contexto más profundo, y podemos darnos cuenta que la palabra que usa en griego es uto, que significa abajo, por, de, en, sujetos en un extremo. Entonces está diciendo de que Yeshua iba a venir por medio de o a través de la Torá. No necesariamente estar bajo la ley significa estar bajo maldición. Mira, y en otro contexto también lo es, dependiendo del contexto de la palabra. Deuteronomio 28:13 dice, te pondrás a Hashem por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente, y no estarás debajo. Eso es estar bajo de la ley por ser transgresor. Si obedecieres los mandamientos de Hashem, tu Elohim, que yo te ordeno hoy. ¿Ok? Entonces, en primera de Juan 3:4, para concluir,
todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Así que podemos ver claramente que no, lo mismo que tú dijiste al principio, Dudu, de que el cerco que creó el pueblo en el primer siglo causó este conflicto tan grande que no, muchas personas no, 2000 años después no entendíamos lo que estaba hablando Rab Shaul, pero gracias al Eterno podemos entender. Adelante, Dudu. Para concluir, y veo que hay varias preguntas y sobre todo, pues una de esas que se mantiene es el tema de la circuncisión. Podemos dejarlo para un próximo debate de mesa, de la mesa redonda de este espacio, y es entender primero que la Torá fue dada. Uno de los conflictos que hay hoy día es entender lo siguiente. Primero, que la Torá es dada al pueblo de Israel y es el modelo y el pueblo acepta y la recibe. Pero hay que entender que esa recepción de la Torá fue truncada por un tema del becerro de oro. Y entonces allí digamos lo que no se pudo consumar el acto de lo que podemos llamar las bodas, ¿cierto? De lo que representaba esa Ketubá. Y entonces vuelvo y reitero la figura que da Gálatas. Entonces la Torá pasó de ser esa figura matrimonial a ser una figura de ayo. Ayo es el término que se utiliza en muchas traducciones para decir guía, maestro. Entonces ya no es tu esposa, ahora es tu maestro, tu guía. ¿Hasta qué? Hasta que venga nuevamente la oportunidad de rehacer el pacto. ¿Cuándo se pudo rehacer nuevamente el pacto? Con el Mesías. Y en el momento en que se hace con el Mesías, esa Torá que fue dada en piedra, ahora el Mesías dice que quede grabada en sus corazones. Y en ese momento entonces pasa a un segundo plano el ejercicio de la circuncisión en la carne, porque lo más importante no es la circuncisión en la carne. Los musulmanes también la practican, otras corrientes culturales del Medio Oriente también lo practican. Entonces, la persona que nace con fimosis, que tiene que circuncidarla, entonces está bajo el pacto. No, tenemos que entender que esta es una figura, digámoslo, sí, de señal del pacto, pero que no es la esencia del pacto como tal, que en su momento era un paso fundamental, pero que posteriormente se dijo, mira, lo que es realmente importante y lo que dice Pablo es, de nada sirve que estés circuncidado si te comportas como un incircunciso. Y si el incircunciso se porta como un circuncidado, pues eso es lo que se buscaba con la circuncisión. Entonces se asume su incircuncisión como circuncisión. Eso es básicamente la lectura que hace Pablo en la explicación que da. Y de allí en adelante, cuando queremos referir el concepto o el debate, ese debate se acaba de una manera práctica, pero esto es tema de la mesa redonda de la circuncisión, no me quiero adelantar, con un ejercicio simple y es entendiendo para quién es la mitzvah de la circuncisión. Lo dejo allí. Para cerrar el de hoy, el de la maldición de la ley y estar bajo la ley, no, lo que dice Pablo allí es que Mashiach nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cuál maldición de la ley? Pues de todas las consecuencias que curiosamente se van a leer este próximo Shabbat en la parashá Ki Tavo, Deuteronomio 26 en adelante, en donde empieza a decir Arur, 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 Arur. ¿Qué es Arur? Arur es el término maldito, maldito, es decir, estás bajo maldición si tú te acuestas con tu padre, si tú haces esto, haces lo otro, esto, todas las maldiciones que están allí. Es más, maldito es aquel que es colgado en un madero. Arur es aquel que es puesto en un madero. Yeshua fue puesto a ese nivel. Y por eso Pablo va a decir, Yeshua nos redimió, nos salvó de estar bajo ese concepto de el juicio que hay, de haber incumplido la Torá, porque Él se hizo maldito para pagar, para llevar consigo el castigo y darnos a nosotros la justificación por medio de su sacrificio. Y ahora podemos tener el acceso a ser parte del pueblo, a disfrutar de, como un contrato, los derechos, pero también las responsabilidades. Ese es, mis amados, el resumen general. Y no nos compliquemos con quienes quieren complicar la cosa, porque el mensaje es práctico y es funcional. Solo aquellos que tienen heridas, dificultades, que tienen problemas de identidad, son los que han querido hacer de esto un balagán, como se dice en hebreo, un lío. Pero Sí. allí hasta los mismos discípulos discutieron y dijeron, ¿qué hacemos con estos gentiles? Y hoy, 2000 años después, estos que venimos de contextos gentiles, estamos hablando de que hacemos parte de esta hermosa familia, de este hermoso pacto, sin considerarnos ya más gentiles, pero sin la necesidad de buscar una aprobación de hombres, de conversión,
rabínica que me diga que ahora entonces si hago parte del pueblo de Israel, lo que me implica negar al Mesías. No es lógico. Este, mis amados, si me lo permiten, puede ser el resumen de lo que es el concepto de estar bajo la ley o la maldición de la ley que se ha malinterpretado. Y no es que no puedan coexistir o que si me circuncido me caigo de la gracia, no, porque es que no te estás cayendo ni de uno ni de otro. Son procesos que coexisten, son momentos que están al tiempo. La gracia, la ley ¿qué es? Es la Torá y ha estado desde el inicio. La Torá es eterna, dice el Salmo, el Proverbio también habla de la eternidad de la Torá. Y la gracia también, desde Noah, dice Noah, halló gracia delante de los ojos del Eterno. Entonces es el concepto de su misericordia, su bondad y de las normas que Él nos ha dado para vivir. Y sobre ello, pues nada, está el concepto de poder ver qué era lo que pasaba, la problemática del primer siglo, saber que estamos viviendo cosas similares y básicamente es la lectura de estas cartas, entendiendo lo que estaban viviendo, podemos entenderlo nosotros ahora. Y qué era lo que pedía Pablo, que era el debate con Pedro, cuáles eran todas estas circunstancias, qué hacemos con estos gentiles, qué hacemos Muy con aquellos que hacen parte del pueblo. Y aquí estamos ahora estudiando, leyendo, mirando cómo podemos acercarnos de la mejor manera para poder entender que va más allá de ritos y de procesos físicos el ser parte del pueblo de Israel o el ser parte de celebraciones como el Shabbat. Entonces el judaísmo actual, sobre todos los conversos, si hay unos versículos y si está la defensa del proceso del converso entre el judaísmo, ¿por qué crees que es? Cualquier converso te va a citar, está prohibido recordarle el pasado a un converso, está prohibido que tú recuerdes su origen, está prohibido. ¿Por qué lo saben tan fácil? ¿No será acaso porque constantemente lo tienen que estar repitiendo y diciendo dentro de sus contextos actuales de conversión? Porque es así, es una realidad. Entonces, mis amados, no vayamos a perder la riqueza de haber ingresado al pacto a través de nuestro Mesías Yeshua y en este proceso entendamos y respetamos a lo que hemos sido injertados y conozcamos y avancemos en ese proceso, avancemos. El único que tiene que determinar si se circuncida o no se circuncida en determinado momento es aquel que llegó ya adulto a conocer todo esto. Porque uh-huh. hicieron esto, la mesa sobre la circuncisión, para que hablemos en un próximo programa. ¿A quién está dado el mandato de la circuncisión? Y con eso se acaba el debate. A todos muchas gracias, muchas bendiciones. Disculpen que nos hemos pasado unos minutos atendiendo también algunas de las preguntas que veíamos y eh, sabemos que siempre habrá muchas más preguntas, muchos comentarios, pero lo importante es que en oración y en el deseo de querer entender al Tana del primer siglo, pues debemos verlos es con los ojos de un judaísmo que desconocemos. Por eso es importante conocer el judaísmo de Pablo, el judaísmo del cual él fue formado para poderlo leer adecuadamente. Yo no puedo leer a Pablo sin conocer del judaísmo, sin conocer de todas las tradiciones, leyes, normas que hay alrededor de sus escritos y valorar, porque ahora dentro del movimiento mesiánico hay muchos que ya están denigrando y que no les gusta Pablo y que no les gusta. No, lo importante es entenderlo y saberlo leer para que reconozcamos aquel siervo que el Señor quiso escoger para curiosamente hacerlo morir a toda su esencia, a todo su proceso formativo, para terminar con los gentiles, para terminar con aquellos con los que él, yo me imagino, se rascaba la cabeza y decía, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo explico todo esto? Cierro con un pequeño testimonio, Oscar, si te parece. Adelante, mi hermano. A nivel formativo, yo tuve un proceso en donde me enseñaron hebreo y puedo sostener una conversación básica. Viví un proceso de formación ortodoxa, respetando toda la halajá a un nivel ortodoxo y en algunos casos casi ultraortodoxo. Y siempre me prepararon y me formaron para predicarle a un judío, para hablarle a los judíos, para demostrarle al judaísmo que Yeshua es el Mesías. Y sabes, nunca se dio esa oportunidad, nunca se dio. Curiosamente, a mi hermano, el pastor Raúl Rubio, el Señor le dio una gracia increíble para acercarse a las personas judías, al judaísmo tradicional. Yo creo que ha sido uno de los pocos pastores a nivel actual a ser invitado a una sinagoga tradicional de la comunidad judía aquí colombiana a que hable de Yeshua, a que hable del Mesías. Wow. Y ese día cuando salíamos de esa sinagoga,
Yo terminé estudiando después de mi proceso formativo en una universidad secular en mi país, estudiando ciencias bíblicas, trabajando con muchos seminaristas, con, con sacerdotes, monjas, con pastores cristianos. He tenido la oportunidad de compartir en eventos de COICOM y de otros lugares. Y nos sentábamos con el pastor Raúl, y él me miraba y él me decía, qué curioso, tú tienes toda la formación para hablarle al judaísmo, pero el Señor me pone a mí. Y yo que me siento más evangelista y de un proceso formativo diferente, el Señor me tiene hablándole a los judíos. En una pequeñísima, pequeñísima proporción dijimos, ahora medio entendemos un poquito qué le pasó a Pedro y a Pablo. Amén. Amén. Definitivamente. así trabaja el Señor, mi hermano. Y Baruch Hashem que los esté usando para llegar tanto al pueblo judío y al no judío. Yo cierro con esto, Dudu. Tenemos el privilegio de haberlo conocido a Yeshua, al Mesías. Desde que abrimos nuestros ojos, escuchamos de él. Tenemos que estar claro de que él es el Mesías que fue enviado a Israel y al mundo entero para salvar, injertar, hacernos conciudadanos de los santos, ser parte del pueblo de Israel. Si se da cuenta, en el último capítulo de Apocalipsis ya no se habla de naciones, ni pueblos, ni lenguas. También Yeshua nos va a entregar cuando Él venga una piedrita con un nuevo nombre que no representa solamente el nombre, sino nuestro carácter y quiénes somos nosotros. Cuando yo veo un grupo de personas que niegan al Mesías después de haberlo conocido, me rompe el corazón porque se han enamorado de las tradiciones de los hombres más que de su propio Salvador. Así es que hoy, a través del Moredudo, usted pudo entender muchas cosas que están girando en torno alrededor de esta carta de Gálatas, para que usted pueda recordar, entender de que sin el Mesías, ya cuando lo habíamos conocido, no hay absolutamente nada en nuestras vidas. Negar al Mesías es negar los pactos, negarlo todo. Te conviertes y te reviertes en un gentil, una persona sin pacto, sin promesa, una persona pagana, una persona prácticamente muerta, como lo dice Efesios 2. Un hijo de ira, lo dice Efesios 2. Son palabras duras, pero eso es lo que dice la Escritura. No hay templo, no vas a poder llevar un cordero y cortarle la cabeza o degollarlo para pagar por tu pecado. Entonces tu sangre cae sobre ti. Es una palabra dura, mi amado, pero tengo que dejarles saber a todos allá en Latinoamérica, como ha sucedido en Colombia, como habló el pastor Raúl Rubio hablando de todo esto, lo terrible que está sucediendo porque los hombres se están enamorando de las obras de la ley, de los hombres y no del Mesías. Así es que le instamos, siga adelante, siga estudiando, pida la dirección del Espíritu y Él lo va a llevar a toda verdad. Así es que Dudu, con esto termino. Gracias, mi hermano, que el Eterno te guarde y te bendiga. Gracias a todas las personas que estuvieron en esta noche con nosotros. Hasta la próxima. Muchas gracias, bendiciones. Bye bye.